Hay un punto en la vida donde te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte, ni tus amigos, ni tu familia, ni el destino, solo tú. Y ese momento, aunque duela, es una bendición. Porque ahí es cuando por fin despiertas, cuando entiendes que esperar ayuda es otra forma de rendirse. Yo, Brian Tracy, aprendí que los hombres no se fortalecen cuando los salvan, se fortalecen cuando se cansan de esperar, cuando dejan de buscar culpables y empiezan a construir con lo que tienen, aunque sea poco. Salir adelante sin ayuda no se trata de orgullo, se trata de libertad, de mirar el caos, apretar los dientes y decir, voy a hacerlo igual. Porque cuando aprendes a moverte sin depender de nadie, te das cuenta de que nunca te faltó fuerza, te faltó decisión. Y una vez que decides, nada ni nadie vuelve a detenerte. Hubo un punto en mi vida en el que entendí algo que me cambió para siempre. Nadie iba a venir a rescatarme, nadie iba a aparecer con las respuestas que necesitaba, ni con el consejo perfecto, ni con la oportunidad que me sacara del lugar en el que estaba. Nadie. Y aceptar eso dolió, porque durante mucho tiempo creí que el éxito era una cuestión de suerte, de contactos o de que alguien te abriera la puerta correcta. Pero no era así. La vida me estaba esperando a mí, no a los demás. Y cuando finalmente lo comprendí, sentí miedo, sí, pero también una fuerza nueva, porque por primera vez entendí que, si todo dependía de mí, entonces también el poder estaba en mis manos. Muchos hombres se quedan detenidos esperando validación. Esperan que alguien les diga que ya están listos, que les confirme que pueden, pero mientras esperan, los días pasan y la vida no espera. La vida sigue moviéndose y solo avanza quien decide avanzar, incluso sin garantías. Yo lo viví. Pasé años esperando señales, motivación, el momento ideal, hasta que un día me cansé. Me cansé de esperar que alguien más creyera en mí. Me cansé de justificar por qué no estaba avanzando. Me cansé de prometerme que algún día empezaría. Y ese día, sin que nada mágico ocurriera, simplemente empecé. Actué sin permiso, sin testigos, sin aplausos. Cometí errores, me equivoqué 1000 veces, pero cada tropiezo me dio algo que nunca antes había tenido: confianza. Porque cuando haces algo sin respaldo y aún así sobrevives, descubres que no eras tan frágil como pensabas. La soledad, lejos de debilitarte, te moldea. Te enseña a confiar en tus pasos, incluso cuando tiemblas. Te da una claridad que no se aprende en los libros, una fortaleza que solo nace cuando nadie te sostiene y decides no caer. No se trata de negar la necesidad de otros. Todos necesitamos amor, vínculos, conexión. Pero hay etapas en la vida donde el camino se hace solo, donde el silencio se vuelve maestro y la independencia, una prueba de carácter. Si no aprendes a levantarte sin ayuda, vivirás dependiendo de que alguien más lo haga por ti. Y eso no es amor, eso es dependencia, no es libertad, es una cárcel emocional. La verdadera madurez no es gritar, no necesito a nadie, sino poder decir, puedo seguir, incluso si estoy solo. Durante mucho tiempo yo también me creí víctima. Me repetía frases como, nadie me apoya, no tengo suerte, nadie me entiende. Pero con el tiempo comprendí que esas frases eran trampas mentales, excusas elegantes para justificar mi falta de acción. El mundo no tiene tiempo para detenerse a explicarte por qué no te ayudó. Simplemente sigue. Y si tú no te mueves con él, te quedas atrás. Por eso, hoy quiero decirte algo. Deja de esperar que llegue alguien a empujarte. Nadie va a hacerlo. Y está bien. Porque esa soledad que hoy duele es la misma que te va a enseñar a confiar en ti. Tu carácter se construye cuando todo está en contra y aún así decides seguir. Tu fuerza se revela cuando ya no tienes a quién llamar, pero eliges dar un paso más. Y tu libertad empieza cuando entiendes que la vida no se trata de encontrar ayuda, sino de convertirte en tu propia ayuda. No hay aprendizaje más valioso que ese. El error no te destruye, te pule. Cada caída afila tu criterio. Cada intento fallido fortalece tu voluntad. Cada paso solo te acerca a una versión de ti que no depende de nadie para avanzar. Esa versión, la que no busca permiso, ni aplauso, ni rescate, es la que realmente está viva. El mundo está lleno de personas esperando el momento ideal para empezar, esperando a sentirse seguras, esperando a que el miedo se vaya, esperando una señal, un empujón, una aprobación. Pero ese momento nunca llega. Nadie va a tocar tu puerta para decirte que ya estás listo. Nadie va a cargar con el peso de tus decisiones, ni con las consecuencias de lo que elijas o dejes pasar.
Y cuando lo entiendes, al principio duele, pero después libera. Porque si la responsabilidad es tuya, el poder también lo es. Ahí comienza el cambio. Cuando dejas de esperar que alguien más te salve y decides ser tú quien se levante. Cuando entiendes que cada paso, aunque pequeño, aunque torpe, te pertenece. Salir adelante solo no significa hacerlo todo bien, sino seguir avanzando incluso cuando las cosas van mal. Es confiar en tu criterio, en tu intuición, en esa parte tuya que se niega a rendirse aunque no tenga garantías. Cada caída te enseña algo. Aprendes a tropezar mejor, a levantarte más rápido, a reconocer cuándo el miedo habla más fuerte que tu propósito. Y en ese proceso, sin darte cuenta, empiezas a construir una versión más firme de ti mismo. Ya no necesitas que nadie te sostenga porque aprendiste a sostenerte solo, no porque no te importe, sino porque entendiste que nadie puede hacerlo por ti. Pero hay algo que pocos te advierten: el silencio. Ese silencio que aparece cuando no tienes a quien contarle tus miedos, cuando no hay aplausos ni validación, cuando todo parece quieto por fuera, pero por dentro estás dando la pelea más importante de tu vida. Ese silencio pesa, y si no aprendes a mirarlo de frente puede volverse insoportable, pero si lo entiendes, si lo abrazas, si lo escuchas, se convierte en tu maestro, porque en el silencio empieza a hablar tu voz verdadera, esa que no busca aprobación, esa que no adorna las verdades, esa que te dice lo que no querías escuchar, pero necesitabas. Es ahí donde te preguntas con brutal honestidad: ¿esto que estoy haciendo realmente me hace avanzar? ¿Estoy construyendo por convicción o por miedo a no ser suficiente? ¿Estoy siguiendo mis sueños o los sueños que otros me impusieron? Son preguntas duras pero necesarias, porque avanzar sin dirección no es avanzar, es desgastarse. Y cuando te detienes a escucharte, descubres algo que habías olvidado, que no eres tan débil como pensabas, que puedes resistir, que puedes adaptarte, que puedes reconstruirte sin depender del impulso de nadie más. Esa fuerza no se enseña, no se compra, no se hereda. Se forja en la soledad, en los días en los que nadie te ve, en las noches donde dudas de todo, pero aún así eliges seguir. Ahí nace tu temple, tu claridad y tu verdadero poder. Porque cuando aprendes a caminar solo, descubres que nunca estuviste completamente solo, solo necesitabas escucharte. Hay una idea equivocada que ha hecho que muchos hombres vivan con miedo a estar solos. Creen que la soledad los va a quebrar, que el silencio los va a consumir, que sin compañía no podrán avanzar. Pero la verdad es que la soledad no destruye a nadie. Lo que destruye es no tener rumbo. Lo que duele no es estar solo, es no saber hacia dónde ir. Lo que agota no es el silencio, es vivir intentando agradar a todos, cumpliendo expectativas que no te representan, fingiendo una vida que no te llena. Cuando entiendes quién eres y hacia dónde vas, la soledad deja de ser una carga y se convierte en un espacio fértil donde todo vuelve a ordenarse. Estar solo deja de ser una condena y empieza a ser un privilegio, porque sin ruido, sin interferencias, puedes escucharte de verdad, puedes reconocer lo que realmente quieres y lo que simplemente aprendiste a desear por costumbre. No necesitas más voces, necesitas menos distracciones, no necesitas más consejos, necesitas más silencio para encontrar tus propias respuestas. El silencio, cuando lo comprendes, deja de ser vacío y se convierte en fuerza. Cada día que avanzas sin aplausos, estás construyendo carácter. Cada decisión que tomas, sin pedir permiso, refuerza tu independencia. Cada vez que sostienes una promesa solo contigo, tu mente se vuelve más firme y tu propósito más claro. Los hombres que logran salir adelante no nacen con privilegios o condiciones favorables. Se forman en esos espacios donde nadie los ve, donde la vida se siente pesada, donde el único testigo de su esfuerzo es su propia conciencia. Ahí es donde el alma se fortalece. Y hay algo más. Avanzar sin ayuda no solo es cuestión de resistencia, también de valentía para empezar antes de sentirte listo. La mayoría espera el momento perfecto, el escenario ideal, el plan sin errores. Pero ese momento nunca llega. Siempre habrá miedo. Siempre faltará algo, siempre dudarás de ti. Lo que cambia la historia no es estar preparado, es tener el coraje de moverte igual. La confianza no aparece antes de actuar, se construye mientras actúas. Yo pasé años esperando sentirme preparado, perfeccionando planes, ajustando detalles que en realidad eran excusas disfrazadas, hasta que un día lo entendí. No era falta de tiempo, era falta de decisión. Así que empecé con lo que tenía. Con miedo, con dudas,
con imperfección, pero empecé. Y aunque me caí varias veces, cada intento me dio algo más valioso que la certeza. Me dio temple. Porque la seguridad llega después del primer paso, nunca antes. Por eso, si estás en ese punto en el que no sabes por dónde comenzar, no esperes sentirte listo. Empieza igual, empieza temblando, empieza confundido, pero empieza. Porque la acción es la única manera de romper el miedo. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena, recuerda esto. No avanzar por miedo a fallar también es un tipo de fracaso. Nadie va a darte garantías, nadie va a aplaudirte al principio. Pero la recompensa llega el día en que descubres que lo que esperabas encontrar en los demás siempre estuvo dentro de ti, la fuerza, la claridad, la dirección. Y cuando llegas ahí, entiendes algo poderoso, que no necesitabas ayuda, necesitabas decisión. Una de las verdades más duras de avanzar solo es descubrir que no todos van a alegrarse de verte subir. Al principio cuesta aceptarlo, pero es así. No todos los que te rodean quieren verte crecer. Algunos se sentirán amenazados por tu cambio, otros se alejarán sin decir una palabra, y muchos fingirán apoyo mientras esperan que vuelvas a ser el de antes. Duele, porque uno espera que la gente más cercana celebre sus avances, pero cuando empiezas a transformar tu vida, te das cuenta de que no todos soportan ver el reflejo de lo que ellos mismos no se atreven a hacer. Tu crecimiento, aunque silencioso, confronta sus excusas. Les recuerda que podrían más, pero no quieren moverse. Ahí es donde la vida te pone a prueba. Tienes dos opciones: encogerte para seguir perteneciendo o mantenerte firme aunque eso te deje solo. Y aunque duela, siempre vale más la soledad del que avanza que la compañía del que no quiere verte llegar lejos. Porque no hay nada más peligroso que rodearte de gente que solo te aplaude mientras sigas siendo inofensivo. Salir adelante sin ayuda también significa atravesar un duelo. El duelo por la versión antigua de ti y por las relaciones que no sobrevivieron a tu crecimiento. Aprendes que no todos pueden acompañarte en esta etapa y que eso no te hace cruel. Te hace consciente. No estás obligado a arrastrar a nadie que ya no camina en la misma dirección. Tu evolución no necesita permiso, solo coherencia. Y aunque perder personas duela, también es una limpieza. Cada vez que alguien se aleja porque ya no encajas en su molde, la vida te abre espacio para los que vibran con tu nueva versión. Gente que no se asusta con tu ambición, que no te pide que te apagues, que te impulsa, que te entiende sin explicaciones. Aceptar esto te da libertad. Libertad para avanzar sin sentir culpa, para crecer sin pedir permiso, para construir sin buscar aprobación. Porque tu camino no es una votación, no necesita consenso, solo decisión. Mientras sigas buscando validación externa, avanzarás con freno de mano. Pero cuando te liberas de esa necesidad de complacer, el avance se vuelve inevitable. Y en medio de ese proceso, aparece otro aprendizaje igual de importante. Cuando caminas solo, tu mejor aliado se llama disciplina. Porque ya no tienes a nadie que te empuje, ni que te corrija, ni que te felicite. Lo único que te sostiene es tu capacidad de cumplir, aunque nadie te mire. Al principio cuesta, porque venimos condicionados a actuar bajo presión, a rendir cuentas, a buscar aplausos, pero cuando decides ser el responsable total de tu avance, entiendes que sin autodisciplina no hay libertad. La disciplina se convierte en esa estructura invisible que te mantiene firme cuando el cansancio aparece, cuando el progreso no se nota, cuando el ánimo se va. No es cuestión de motivación, es cuestión de compromiso. Es hacer lo correcto aunque nadie lo sepa. Es mantener la palabra aunque nadie la escuche. Es avanzar incluso cuando parece que no pasa nada. Yo aprendí a trabajar así, en silencio, sin contarle a nadie mis planes, sin anunciar mis pasos. Solo con mi compromiso y el día que tenía enfrente. Al principio fue incómodo, porque no había reconocimiento ni resultados inmediatos. Pero fue ahí, en ese vacío, donde descubrí de qué estaba hecho. La autodisciplina es eso, la voz interna que te dice, hazlo igual, incluso cuando tu mente busca excusas. Es el músculo que te salva del caos, la red que te sostiene cuando todo tiembla. La mayoría cree que la disciplina es una cárcel, pero en realidad es lo contrario. Es libertad pura. La libertad de saber que puedes confiar en ti, que sin importar el entorno, cumplirás. Que mientras otros esperan inspiración, tú ya estás avanzando. Y cuando entiendes eso, ya no hay marcha atrás, porque un hombre que se gobierna a sí mismo no depende de nadie más. La disciplina es el puente entre la intención y la libertad.
No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de no ser esclavo de tus impulsos. Ser disciplinado no significa vivir atado, significa tener el control suficiente para no sabotearte, para no rendirte a la primera incomodidad. Es entender que cada día cuenta, incluso los que parecen insignificantes, incluso los que duelen, porque la verdad es simple, no hay avance sin estructura. Si nadie te empuja, te toca empujarte tú. Si nadie te guía, te toca trazar el camino a ciegas. Y si nadie te rescata, te toca aprender a sostenerte con tus propias manos. Eso no nace de la motivación, nace de la decisión. Una decisión firme, sin condiciones, de cumplir contigo aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados, aunque parezca que estás solo contra el mundo. Esa es la diferencia entre quien avanza y quien se queda deseando. Pregúntate con honestidad, ¿estás actuando como alguien que quiere resultados o como alguien que solo busca sentirse cómodo? Porque el crecimiento real no ocurre en los días fáciles. Ocurre cuando madrugas sin energía, cuando sigues trabajando aunque nadie te vea, cuando haces lo correcto sin esperar recompensa. Esa constancia invisible es la que un día te sorprende a ti mismo. Miras atrás y entiendes que todo cambió no por un golpe de suerte, sino por cada vez que hiciste lo que tocaba, incluso cuando no querías. Esa es la disciplina que transforma, la que te da poder, la que te hace libre de verdad. Pero avanzar solo no es solo cuestión de fuerza, también de ingenio. Porque cuando no hay nadie que te diga qué hacer, tienes que aprender a resolver. Y resolver solo es un arte que se construye a base de errores, frustraciones y noches largas. Aprendes a arreglar lo que se rompe en tu casa, a tomar decisiones difíciles sin pedir consejo, a calmarte cuando todo parece arder. Descubres que la vida no te deja otra opción más que crecer. Yo también dependí de otros durante mucho tiempo. Siempre esperando que alguien me explicara cómo hacer, qué decidir, cómo moverme, hasta que entendí que si quería avanzar, tenía que aprender a pensar por mí mismo, a leer, a buscar, a probar, a fallar, a volver a intentar, y ahí descubrí algo que cambió todo. Cada problema que enfrentas solo despierta una parte nueva de ti. Cada obstáculo te entrena, cada error te enseña, cada intento fallido afila tu mente. Cuando empiezas a resolver sin ayuda, algo cambia en tu forma de caminar. Tu confianza ya no depende de que las cosas salgan bien, depende de saber que, aunque salgan mal, vas a encontrar la forma de arreglarlo. Y eso te vuelve imparable, porque mientras muchos colapsan ante la primera dificultad, tú aprendes a mantenerte en calma, a pensar, a actuar. Ya no necesitas suerte ni rescate. Sabes que pase lo que pase, vas a salir adelante, y eso en un mundo lleno de gente que se rinde a la mínima, te convierte en algo raro, en alguien confiable, firme, en alguien que no necesita decir mucho porque su presencia ya transmite estabilidad. Por eso, cada vez que enfrentes un problema y no haya nadie para ayudarte, no maldigas ese momento. Agradece. Ese es tu entrenamiento. Ese es el fuego que moldea tu carácter, la oportunidad de crecer sin permiso, sin muletas, sin miedo. Al final, no es el hombre con menos problemas quien más avanza, sino el que mejor los enfrenta. El que no se hunde en la queja, el que se adapta, el que aprende, el que se levanta una y otra vez hasta que la vida se rinde ante su determinación. Porque un hombre que sabe resolver solo no depende de nadie para seguir, y ese tipo de hombre, tarde o temprano, siempre llega más lejos. Cuando eliges salir adelante sin depender de nadie, llega un punto en el camino en el que la verdadera batalla deja de ser externa. Ya no es contra la falta de recursos ni contra los obstáculos visibles. Es una lucha interna. Es aprender a sostenerte emocionalmente cuando todo se derrumba. Porque no importa cuánta disciplina tengas, ni cuán claro sea tu propósito, siempre habrá días pesados, días donde no te reconoces, donde la motivación desaparece y lo único que queda es el cansancio, la duda, la sensación de vacío. Y si en esos días no tienes una base emocional firme, te quiebras. No por debilidad, sino porque nadie te enseñó a ser tu propio refugio. Yo tuve que aprenderlo a la fuerza. Aprendí a guardar silencio cuando no había con quién hablar, a respirar cuando todo en mí quería gritar, a soltar las lágrimas sin sentir vergüenza. Descubrí que la fortaleza emocional no consiste en aparentar que todo está bien, sino en saber sostenerte cuando no lo está. Ser fuerte no es dejar de sentir, es aprender a sentir sin que eso te destruya. Es permitirte vivir la tristeza, el enojo, la frustración, pero sin entregarte a ellos.
Porque las emociones no son un enemigo que hay que vencer, son un lenguaje que hay que aprender a leer. Y cuando aprendes a traducirlas, dejan de pesarte. Se vuelven señales, se vuelven guía. Con el tiempo entendí que lo que más agota no es el esfuerzo físico, sino todo lo que llevas dentro y no resuelves. La rabia que escondes, la decepción que finges superar, las palabras que nunca dijiste. Todo eso se acumula y se convierte en peso. Por eso empecé a crear mis propios rituales para vaciar la mente y limpiar el alma. Escribir, entrenar, caminar solo, respirar con intención, quedarme en silencio. No como una moda, sino como una forma de mantenerme en pie cuando el ruido mental quería devorarme. Y algo cambió dentro de mí. Dejé de necesitar que alguien me calmara. Dejé de esperar que me entendieran para poder sanar. Dejé de pedir rescate. Empecé a convertirme en mi propio sostén. Y esa independencia emocional me dio una calma que no conocía. Ya no reaccionaba por impulso. Ya no me hundía en mi propio drama. Empecé a actuar desde la serenidad, no desde la herida. No se trata de volverte insensible. Se trata de ser sólido. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de gestionarlo con conciencia. De entender que tus emociones no definen quién eres, pero sí te muestran en qué punto estás. Si sabes escucharlas, te ayudan a avanzar. Si las ignoras, te consumen. Un hombre que aprende a sostenerse solo emocionalmente se vuelve inquebrantable. No porque no sufra, sino porque sabe cómo atravesar el sufrimiento sin perderse en él. Esa es la verdadera libertad. Poder sentir sin que tus sentimientos decidan por ti. Poder tener miedo y seguir moviéndote. Poder estar triste y seguir cumpliendo. Poder estar cansado y no rendirte. Porque al final la fuerza no está en los músculos ni en la mente brillante, está en el corazón que sigue firme en medio del caos, en la capacidad de decirte a ti mismo, sí, estoy cansado, pero sigo aquí. Cuando logras eso ya nada externo puede controlarte, y esa es la libertad más grande de todas, la que nace cuando dejas de necesitar que el mundo te sostenga, porque aprendiste a sostenerte tú. Cuando decides avanzar solo, tarde o temprano entiendes que no puedes darte el lujo de desperdiciar ni tiempo ni energía, porque sin dirección, la soledad se convierte en un laberinto. No hay nada más peligroso que caminar sin un rumbo claro, sin una brújula interna que te recuerde por qué empezaste. Cuando no tienes a nadie empujándote, el enfoque se vuelve tu mejor aliado y también tu mayor prueba. Si te distraes, si te dispersas, nadie te va a corregir. Nadie va a venir a decirte, vuelve al camino. Eres tú contra tus propias distracciones, tú contra tus propios hábitos, tú contra todo lo que intenta robarte claridad. Yo lo aprendí de la forma más dura. Un día me detuve a observar en qué se iba mi tiempo y me di cuenta de algo incómodo. No era falta de oportunidades lo que me frenaba, era la cantidad de cosas pequeñas que drenaban mi atención. Conversaciones sin propósito, redes sociales abiertas sin razón. Pensamientos repetidos, proyectos que no me representaban. Estaba ocupado, pero no avanzando. Estaba en movimiento, pero sin dirección. Y eso cansa más que el trabajo real. Fue ahí cuando entendí que si quería salir adelante solo, tenía que aprender a proteger mi mente como un guerrero protege su terreno. A dejar de decir sí a todo y empezar a decir no a casi todo. No al ruido, no a lo que me drena, no a lo que me aleja aunque sea 1 milímetro de mi visión. No porque me creyera mejor que nadie, sino porque había decidido priorizar mi futuro por encima de mi comodidad. Y sí, duele cerrar círculos, duele alejarte de personas que te caen bien pero no te impulsan, duele apagar distracciones que te dan placer instantáneo pero te alejan del propósito, duele ver cómo otros se divierten mientras tú trabajas en silencio. Pero ese es el precio del enfoque. Y ese precio, aunque alto, siempre vale la pena. Empecé a reordenar mis días como quien construye un templo. Horas sagradas para lo importante, rituales que alimentaran mi cuerpo y mi mente, rutinas que se sostuvieran incluso cuando el ánimo no acompañaba. Dejé de improvisar, dejé de vivir al azar. Aprendí a tratar mi tiempo como un bien escaso, porque lo es. Aprendí a proteger mi atención como si fuera oro, porque lo es. Y algo curioso ocurre cuando empiezas a vivir con ese nivel de enfoque. Todo se simplifica, dejas de necesitar motivación, dejas de perder energía decidiendo 1000 cosas al día, sabes qué tienes que hacer y lo haces, sabes hacia dónde vas y caminas.
No hay ruido, no hay culpa, no hay exceso, solo dirección. Y en un mundo donde todos corren en círculos, un hombre con dirección se vuelve imparable. Si estás en ese punto en el que sientes que nadie te acompaña, que todo depende de ti, entiende esto. Tu ventaja no está en tener apoyo, está en tener enfoque. Porque el apoyo puede fallar, pero la claridad nunca. Cuando sabes quién eres y qué estás construyendo, no importa si vas solo, vas firme. Y eso, al final, marca toda la diferencia. Cuando decides avanzar sin ayuda, te das cuenta de que la precisión se vuelve tu nueva forma de sobrevivir. Ya no puedes moverte al azar. Cada paso cuenta, cada decisión tiene peso, cada distracción tiene un costo. Por eso te vuelves intencional, meticuloso, consciente. Empiezas a cuidar tu energía como si fuera una inversión, a filtrar lo que consumes, lo que escuchas, lo que piensas. Ya no reaccionas, eliges. Ya no corres, avanzas con dirección. Y mientras la mayoría salta de una cosa a otra buscando validación, tú te mantienes en tu línea, afilando tu enfoque, protegiendo tu propósito como si fuera fuego sagrado. El mundo grita por atención, pero tú eliges el silencio. Todos buscan compañía, pero tú eliges claridad. Porque entendiste que los resultados no llegan por hacer más, sino por hacer mejor. Y en ese punto, cuando todo se vuelve simple, cuando ya no necesitas ruido, ni aplausos, ni empuje, descubres algo que muy pocos llegan a sentir: poder. No el poder de controlar a otros, sino el de controlarte a ti mismo. La disciplina se vuelve tu escudo, el enfoque tu espada, y la soledad tu mejor maestra. Y un día, sin darte cuenta, notas el cambio. Ya no te distrae lo que antes te robaba horas, ya no te afecta quien no cree en ti, ya no te pesa el silencio. Empiezas a caminar con una calma distinta, con una mirada que no busca aprobación sino dirección. Porque has entendido que la independencia no es estar solo, es estar completo. Que no se trata de no necesitar a nadie, sino de saber que si hace falta puedes seguir tú solo y seguir bien. Y entonces lo comprendes. Salir adelante sin ayuda no fue una condena, fue una bendición disfrazada. Fue la manera en que la vida te obligó a encontrarte, a forjar carácter, a descubrir de qué estás hecho. Porque si te hubieran rescatado, nunca hubieras conocido tu fuerza. Si te hubieran allanado el camino, nunca hubieras desarrollado tu temple. Si alguien lo hubiera hecho por ti, hoy no serías quien eres. Eres fuerte porque caminaste cuando no podías. Eres sabio porque fallaste sin rendirte. Eres libre porque dejaste de necesitar permiso. Y esa libertad, esa fe en ti mismo, es algo que nadie puede arrebatarte. Así que si hoy estás en ese punto en el que todo parece cuesta arriba, donde el silencio pesa y la ayuda no llega, recuerda esto: no estás solo, estás contigo. Y contigo es suficiente. Escríbelo en los comentarios: yo puedo solo. No para demostrarlo al mundo, sino para recordártelo a ti. Suscríbete si estás construyendo tu fuerza desde el silencio, porque aquí no hablamos de motivación vacía. Aquí hablamos de transformación real, de disciplina, de propósito y de ese fuego interno que te levanta cuando nadie más lo hace. Porque al final no necesitas que te salven, solo necesitas recordar que ya eres tu propio rescate.